Hola, hola. Vengo del Valle Sagrado de los Incas, Cusco, ombligo del mundo. De su corazón de la selva vengo, del Alto Marañón, de donde vienen todos los monitos blancos. Vengo trayendo mitos, cuentos y leyendas. Vengo trayendo mitos, cuentos y leyendas. ¿Ah, sí? Así. A mí me han invitado a contar el día de hoy. ¿Estás en el programa? Claro, ¿no has visto mi foto por ahí? A mí también la Ana me ha invitado a contar aquí, hoy día a las 8 de la noche. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién cuenta? ¡Ya! ¡La regimos! ¡Eso! ¡Ejé! Gané yo, así que yo cuento. Pero mira, como me da pena que hayas venido así tan bonita, ¿por qué no me ayudas a tocar tu tambor? Está bien. ¿Sí? Ya. Entonces siéntate aquí, me ayudas y ustedes, ¿por qué no me ayudan con mis palmitas? Porque esta es mi musiquita. En la Amazonía peruana hay muchos ríos. Al río vamos a recoger agua. Al río vamos a lavarnos. Al río vamos a lavar. Al río vamos a jugar. ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Por el río sabemos las estaciones del año. Si es primavera, verano, otoño o invierno. Al río vamos si queremos estar solos en el atardecer. Al río vamos a enamorarnos. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo el río Paro, ¿conocen el río Paro? ¿El Apuparo? ¡Ah! El río Ucayali. Pues el río Ucayali se forma por otros dos ríos, el río Apurímac y el río Urubamba. Pues cuentan que hace mucho tiempo el río Ucayali no era como se ve ahora. Dice que era recto, 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 largo, largo, largo. Y tenía dos corrientes, una que surcaba río arriba y otra que bajaba río abajo. Cuando la abuela de mi abuela se quería ir para arriba, ponía su botecito en la corriente que surcaba y solito nomás el río la llevaba. Cuando el abuelo de mi abuelo se quería ir para abajo, ponía su botecito en la corriente que bajaba y solita la corriente lo llevaba. Pero un día un hombre agarró y dijo así: ¡ah! Estoy cansado de que la corriente me lleve y me lleve y me lleve donde él quiera. Yo quiero ir donde yo quiera, remando quiero ir. Así que agarró su botecito, cortó una rama del árbol, se subió, pero no, antes, cuando este hombre dijo que quería remar como quiera,
pasó algo muy importante. El lagarto mama se despertó. ¡Ey! 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 El lagarto mama entró en el río, y el río, que era largo, 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 recto, 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 quedó dando vueltas por todo el bosque. Y por eso también al río Ucayali lo llaman la serpiente de agua. Pues entonces este hombre agarró su botecito, agarró una rama, se trepó y empezó a tratar de remar. Oye, pero las corrientes se habían juntado, y por más que hacía, ¡ay! ¡Ay! Allicito nomás se quedaba. Pero este hombre, terco era, se volvía a subir y volvía a remar, pero las corrientes estaban mezcladas y ¡ay! Allicito nomás se quedaba. Pero había un niñito que había estado mirando, y agarró y le dijo así: oiga, caballero, allá en la selva, los niños, las niñas, los jovencitos, a los hombres grandes le dicen así: caballero, oiga, caballero, oiga, caballero. Y este caballero, que estaba tan ocupado, agarró y le dijo: oye, guambrilla. En la selva a los niños se les dice así: oye, guambrilla, ¿no ves que estoy tratando de remar y tú me estás molestando? Oiga, caballero, yo no me lo molesto. Lo que pasa es que la palomita torcaza que está allá arriba le quiere decir algo. ¡Ay, carambas! La palomita torcaza. Ya pues, a ver, ¿qué me quiere decir la palomita torcaza? ¿Sabe lo que está diciendo la palomita torcaza? Escúchela. Le está diciendo así: ¡voltea el remo! ¡Ay! Este hombre, despistado, había estado tratando de remar con la punta y la palma no estaba. Así que él agarró y le dijo: gracias, guambrilla, gracias, palomita torcaza. Y ahí empezó a remar y a remar. Y aprendió que si quería voltear a la derecha, tenía que tirar el agua a la izquierda. Y si quería voltear a la izquierda, tenía que tirar el agua a la derecha. Y si quería ir despacito, tenía que meter el remo bien adentro. Pero si quería ir rapidito, por encimita nomás, por encimita nomás. Pero ¿sabes qué? Ahora a los botecitos les llamamos peque-peque. ¿Tú sabes por qué? Porque hace mucho tiempo el tío de mi tío se juntó una platita, porque se cansó de remar tantas distancias y se compró un motorcito y puso el motorcito en la balsita, y cuando prende el motor, el motorcito va diciendo: peque, 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 peque. Así que ahora las balsas, nosotros lo decimos peque, peque. Pero así como mi tío, vinieron gentes con mucha plata y se compraron motores grandazos del tamaño de todo este escenario, y compraron barcos del tamaño de toda esta casita. ¿Y sabes qué? El problema es que las gentes van viajando dentro y llevan su comida en bolsas plásticas, y cuando terminan de comer, ¡chas!, al río tiran las bolsas. Y cuando terminan de tomar sus gaseosas, sus botellas plásticas, ¡chas!, al río nomás lo botan. Pero lo más terrible de todo esto es que esos grandes motores están dejando una mancha negra en el agua. Y esa mancha está matando a las plantitas, y los pececitos están metiendo sus cabezas en las bolsas y están tragando las botellas.
Y por eso he venido a contar mi historia, para que los niños y las niñas vuelvan a escuchar a la palomita Torcaza, porque ella está hablando y está diciendo: no dejemos que el río se muera, salvemos el río. Y por eso estoy tan contenta de estar aquí, ¿eh? Además, ¿sabes qué? Yo me llamo Ana, igual que la Autoridad Nacional del Agua. Así que esta es la historia del río Paro, Apuparo o Ucayali. Como los Chipibo-Ponibo nos hicimos grandes navegantes. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ay, me hago cuento. A ellos también les gustó. Monaisa. ¡Qué lindo! Bueno, ahora voy a contar la segunda historia. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Allá en tierra de donde yo vengo, Sí. del Valle Sagrado de los Incas, Sí. también hay un río grande, importante, el ¿Qué? río Vilcanota. El río Vilcanota. Are, pero por donde yo vivo, ahícito nomás, cambia se llama río Urubamba. ¡Oh! Urubamba. Are, ¿Qué les dije? ¿Cómo se forma el río Ucayali? Con el Apurímac y el Urubamba. añañau, entonces somos primas. ¡Primas de río! Primita, ¡Ay, qué gusta, primita! Mira la Doris cómo te ha invitado y nos hemos conocido, ¿sí? Sí, pues, ¡Ay, qué alegría, primitas de río! Entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la oportunidad porque eres mi parentela. Anda, cuenta un cuento tú también, Ya, ¿sí? y tú me haces quita ahora. Y yo te Yo hago paro mis raki. la musiquita y el público me ayuda con sus palmitas. Sí, porque sabes, cosita, Sí. yo vengo trayendo chicha que el tiempo mejora y acaba con la desdicha. Chicha del maíz de 1000 colores, chicha de quinoa, chicha de maca y chicha de kiwicha. Y para hacer la chichita necesito las semillas y el agüita. Por eso vengo por todos los pueblos dando mis cuentos de agua. A ver esas palmitas. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Ay, dice pues que hace mucho tiempo en el altiplano del Perú había un valle hermoso y la gente que vivía ahí era muy feliz y tranquila. Tenían de todo, tenían tierritas de colores, maicito, papita, arbolitos frutales, tenían tubérculos comestibles, eran felices, felices, pero además no conocían la muerte, no conocían el odio ni la codicia. Dice que los animales vivían en paz, el zorro vivía en paz con la paloma, el puma vivía en paz con las alpaquitas, las vicuñas. Ay, el enorme cóndor vivía en paz con los osos y las serpientes. Lo único que tenían prohibido estos hombres era coger la sagrada flor de fuego. Esta hermosa flor estaba en la montaña más alta y allí los apus, los cerros montañas, dice que cuidaban a los hombres y a las mujeres de ese pueblo. Ay, arbolito de manzano, arbolito de manzano, ama plante yo, y rama plante yo. Ahora quién te estará gustando, ahora quién te estará gustando, la que te plantó y yo.
la que te flacó fui yo. Ay, pero dicen que en ese pueblo había un Auca. El Auca era el espíritu maligno que estaba condenado a vivir en la oscuridad y en las profundidades del mar. Y se acercó donde los hombres del pueblo y les habló así: habitantes del valle, ustedes pueden ser tan fuertes y poderosos como los dioses. Lo único que tienen que hacer es trepar hacia el cerro más alto y arrancar la sagrada flor de fuego. Y serán los hombres más poderosos del mundo. No teman, yo los voy a ayudar, síganme. Y dice que los hombres, confundidos, curiosos, decidieron salir de sus casas e ir hasta la montaña más alta. Cuando estuvieron cerca a la flor de fuego y casi para agarrarla, se convirtieron en hormigas y empezaron a caer por las laderas, a desbarrancarse. Y los sapos montaña, que habían estado mirándolo todo, se molestaron mucho y enfurecidos llamaron a todos los pumas que empezaron a salir de sus cuevas. Mataron a todos los hombres y todo se convirtió en un río de sangre. Al amanecer del día siguiente, el dios Sol salió como todos los días y cuando vio la masacre de sus hijos, se puso tan, pero tan triste que lloró y lloró por 40 días y 40 noches. Todo el mundo se oscureció. Estaba tan triste que provocó una inundación tremenda que desapareció ese inmenso valle. Que una pareja se salvó. Ellos estaban sobre una balsa y cuando el cielo se limpió, ellos pudieron ver que estaban en un inmenso lago cuyas aguas no se veían. Y cuando vieron alrededor de ellos, estaban rodeados de pumas convertidos en piedra con la panza arriba. Y desde ese día, ese hombre y esa mujer, a ese lago le llamaron Titicaca, el lago de pumas de piedra. Ay, primita, esta fue pues mi historia del lago Titicaca. ¡Qué lindo! ¿Ha gustado? Mira, me ha gustado tantísimo y me he acordado de otro cuento que te voy a contar. Pero ¿sabes qué cosita? ¿Qué cosa? En mi tierra hay una costumbre de yapar. ¿De yapar? Yo tengo que dar una yapita, un aumentito pues. ¿Un aumentito? Ay, mamita. Pero a mí me tocó contar, después has contado tú, ¿ya quieres un aumento? Jucho hicha mi cuentito, es chiquito nomás, de mi tierra. Yo he contado pues del altiplano de Puno, ahora falta contar de mi tierra. Ya, mi querida prima del río. Ay, deja de pues. darles tu yapa, pues. Tú sabes que en mi tierra, en el Cosco,
En allá, cuando llegaron los españoles, encontraron pues a los Quipucamayo. ¿Ustedes saben quiénes eran los Quipucamayo? ¿Ah? Las mamás. ¿Quién era mamacita? Sí sabes, ¿no es cierto? Esos hombres que sabían hacer los quipus, que eran pues las lanitas así, las soguitas, que las ponían de colores y con nuditos. Y nuestros antepasados así sacaban sus cuentas, contaban pues la población, los animales, las tierras. Pero ¿saben qué cosita? Esos quipus también contaban historias, poemas, canciones. Y dicen pues que había una historia de una princesa muy hermosa que vivía arriba en el cielo entre las nubes. Esa princesa tenía un hermano y los dos eran hijos de un gran señor. Esa princesa era muy especial porque tenía un cantarito mágico y su hermano tenía una onda, una guaraca muy pero muy poderosa. Dicen pues que cuando las florecitas, las plantitas se marchitaban y cuando los maizales y las cosechas se secaban, los habitantes de ese pueblo le pedían a la princesa: hermosa niña, por favor, danos tu agüita. Mira que nuestras chacritas se están secando, nuestros maicitos, nuestras papitas, ya no tenemos para darle de comer a nuestros hijos. Entonces la princesa llamaba a su hermano que tenía su onda tan fuerte, y él venía con la onda y causaba rayos, truenos, relámpagos. Y dice que llovía tanto que todas las cosechas se refrescaban y había alimentos para toda la población. Y la princesa era tan, pero tan generosa, que esa lluviecita que hacía caer, hacía que se reprodujeran cantidades de frutos y de maíces, de papas, de quinoas, de kiwichas, para todo el pueblo del Cusco. Y ella era tan generosa que cuando había helada, hacía caer los copitos de nieve sobre las papitas, para que hubiera papita helada para toda la población. Esa fue mi historia del Cusco nomás. Juchuita, mamita. Chiquititita tu historia. ¿Y sabes qué? Esta historia me ha hecho acordar otra mía. Pero para contar esta última historia, les voy a tocar un mazatillo. Que hace mucho tiempo, en la selva del Perú, no había agua. Todavía no existían los ríos, ni los riachuelos, ni las lagunas. Había un poquito de lluvia nada más. Y en esa época vivían dos mellizos. Y estos dos mellizos eran criados por su abuela y su abuelo. El único que sabía dónde había agua era el abuelo. Y dice que todas las madrugadas el abuelo salía en rumbo desconocido y luego como a las 7 de la mañana traía cántaros de agua
y así cansado iba y despertaba a los mellizos, y estos mellizos venían a ayudarlo. Y entonces los mellizos venían e iban, y venían e iban, y venían y traían agua para que la abuela pudiera cocinar. Pero como eran adolescentes jóvenes, el menor de ellos, el que había nacido primero, se cansó y se hartó de tanto cargar. Y dijo, ¿por qué será que el abuelo no me cuenta de dónde saca el agua? Ajá, así que con su hermano se puso de acuerdo y se transformó en un colibrí. Y este colibrí se apareció en la madrugada y salió volando detrás del abuelo. Y vio cuando el abuelito, a oscuras, llegaba caminando hacia un árbol. Y cuando el sol salió, él se dio cuenta que el árbol era grande, 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 grande y grande. Y vio que el abuelo se fue con los cántaros. Y él nuevamente se transformó en mellizo. Y llamó a su hermano y llamó a todos los hombres, mujeres, niños y animales que vivían cerca. Y todos juntos empezaron a talar y a talar el árbol. Hasta que lograron que el árbol casi cayera. Pero les entró un sueño tremendo y se acostaron a dormir. Y cuando se levantaron, ¡hey! Otra vez el árbol se había levantado. Entonces empezaron a trabajar y a cortarlo nuevamente hasta dejarlo casi abajo. Pero se volvieron a dormir. Y cuando despertaron, el árbol estaba nuevamente arriba. Y así, 1, 2, 3, 4 días. ¡Hey! Pero no podían hacer nada, no podían cortarlo porque cada vez que iba a caer, volvía a levantarse. Entonces, el hermano mayor de los mellizos, el que había nacido último, decidió transformarse en un alacrán. Y esa madrugada siguió al abuelo. Y cuando el abuelito se acercó a sacar el agua del árbol, él le mordió su dedo gordo y el abuelo empezó a desmayarse y le dijo al nieto, nietecito, ¿qué hiciste? Es el árbol de la lupuna, nos está cuidando, nos advierte, y abajo en sus raíces viven los espíritus protectores, las féminas protectoras. ¿Y ahora qué va a pasar? Y dice que mientras que el abuelo caía, el árbol de la lupuna también caía y caía y caía y caía y caía. Y dice que vieron cuando el tronco del árbol empezó a convertirse en agua y agua y agua, y las ramas del árbol empezaron a formarse riachuelos, y esos riachuelos con las hojas y las espinas empezaron a formarse los peces y las plantas de un río gigante, 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 gigante. Y por fin cuenta la historia, y así nació el gran río Amazonas. Y sus agüitas mojaron tanto los bosques que el árbol de la lupuna volvió a crecer. Y ahora el río Amazonas, el más caudaloso y grande de toda la América, nos alimenta y riega las plantas. Y el árbol de la lupuna es un árbol que sigue cuidando el espíritu de la Amazonía. Y esa es mi historia. ¡Ay, qué linda, prima! El origen del río Amazonas.
Pero ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Sí, yo también. ¿También? ¿Y por qué También. no nos vamos juntas y seguimos contando historias del río? ¿Ya? Bien, y entonces, antes de irse, vamos a pedirles que así como nos aplaudieron a nosotros, podamos aplaudir a los creadores de estos mitos, cuentos y leyendas. El cuento del río pertenece a la nación Shipibo-Conibo. ¡Un fuerte aplauso! El origen del lago Titicaca es del pueblo de Puno, recopilado por Alfonsina Barrio Nuevo. La ñusta del cantarito es de la tradición del pueblo de Cusco. Y el origen del Amazonas de la nación Bohora de Loreto. Y ahora sí nos vamos, y nos vamos con ustedes a seguir visitando la muestra, y queremos agradecer a la Autoridad Nacional del Agua que ha organizado este hermoso evento para que aprendamos que agua que no vamos a beber, la cuidemos y no la dejemos correr. Ajá. ¿Ustedes pagaron la entrada acá? No, ¿no es cierto? Es gratis, pero para salir sí tienen que pagar. Miren, pero no hay que pagarle a la Ana, ni hay que pagarle a las aguas, ni a nosotros. Hay que pagarle a la Pachamama, a la tierra. ¿Y cómo se le paga a la tierra? Bailando, acariciando la tierra. Así que nosotros le hacemos una musiquita y nos vamos bailando para poder visitar toda la exposición.